Muy buenas noches, mis amados. Qué bueno poder estar juntos una vez más esta noche para poder compartir la palabra del Señor. Bueno, pues antes de entrar al tema, yo les quiero compartir una palabra. Está en Salmo 118, versículo 5 en adelante. Dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová poniéndome en lugar espacioso. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. Jehová está conmigo entre los que me ayudan. Por tanto, yo veré mi deseo en los que me aborrecen. Mejor es confiar en Jehová que confiar en el hombre. Mejor es confiar en Jehová que confiar en príncipes. Aleluya, aleluya. Estas son buenas noticias. Y más cuanto no en este tiempo donde hemos estado escuchando de esta gran peste que está invadiendo, bueno, pues los diferentes municipios. Antes era algo lejano, pero ahora es algo que se ha vuelto muy cercano. Pero yo tengo en mi corazón la convicción de que solamente esperemos en Jehová, de que solamente busquemos al Señor, de que solamente estemos en su presencia, de que solamente permitamos que Él obre entre nosotros. Bueno, mis amados, pues yo les quiero dejar eso en su corazón. En todo tiempo estemos clamando. Amén. Pues vamos a orar para que el Señor nos ayude a poder aprender esta noche acerca de este tema y le he puesto cómo resolver mis conflictos. Yo le preguntaba al Señor por qué este tema y creo, siento en mi corazón que muchos están pasando por conflictos. Por algo es este tema. Así que vamos a orar, mis hermanos, que el Señor nos guíe, nos bendiga y nos revele su palabra. Padre eterno, príncipe de paz, te damos la gloria, te alabamos y te exaltamos esta noche y te pedimos, Padre, por favor, háblanos. Revélanos tu buena palabra. Revélanos, por favor, Señor, lo que tú tienes para nosotros este día. Muéstranos, Señor, cómo poder resolver los conflictos de una manera sobrenatural. Te pido, Padre, por favor, obra entre nosotros. Amén. Mira lo que dice en el libro de Nehemías, capítulo 1, versículo 3. Yo te pido, mi amado, que tengas tu Biblia, tu cuaderno de notas, un bolígrafo cerca, cada ocasión que tengamos una predicación, porque en verdad es necesario que podamos trazar la palabra correctamente. Acompáñame a Nehemías en tu Biblia de papel, por favor, en el capítulo 1, versículo número 3. Y la palabra dice, presta atención, te lo voy a leer de la Nueva Traducción Viviente. Me dijeron, estamos hablando de conflictos, acuérdate, las cosas no andan bien. Los que regresaron a la provincia de Judá tienen grandes dificultades y viven en desgracia. La muralla de Jerusalén fue derribada y las puertas fueron consumidas por el fuego. ¿Qué problema? Con esto quiero comenzar a introducirte hacia el tema y es que todos, mi amado, tenemos conflictos, pero el gran problema es de que no sabemos solucionarlos. Pues para solucionarlos debemos tener algo en mente y es que sin la intervención de Dios, el problema que apareció, tengo una noticia, no solo no se resolverá, sino que se volverá recurrente. Pero por el contrario, si buscamos al Señor y el Señor interviene, entonces las cosas son solucionadas de raíz. En el libro de Nehemías hay muchos principios, muchas claves muy interesantes para solucionar los problemas y salir en total victoria. Y el primer punto que yo quiero que tengas en mente, el primer
La primera perla de esta noche es que antes, mi hermano, de resolver cualquier conflicto, antes de buscar tomar alguna determinación para solventar, solucionar, transformar, etcétera, algún ambiente, algún error, cualquier cosa, nosotros debemos de llevar de cierta manera las mismas acciones que llevó a cabo Nehemías. Y yo veo en la palabra en el capítulo 1 de que Nehemías oró y luego convocó ayuno. Pero no solo eso, mi amado, sino que cuando él oraba, él recordaba al Señor sus promesas. Y mientras que recordaba al Señor sus promesas, Nehemías mismo venía al arrepentimiento. Esos son tres pasos primordiales: ayunar y orar, recordarle al Señor sus promesas y venir nosotros al arrepentimiento. Pero te quiero dejar una clave bien importante. Si en verdad deseas que el problema se acabe desde la raíz y se acabe pronto, de acuerdo a la escritura y de acuerdo a lo que dice el libro de Nehemías, necesitamos orar sin cesar en relación a dos cosas: al problema en sí mismo y a las personas que están interviniendo, la gente involucrada dentro del problema. Parte de las cosas de la oración es que uno de los propósitos que Dios tiene para nosotros es que nos volvamos intercesores. ¿Por qué? Porque cuando hay un problema, el Señor está buscando que nosotros nos pongamos en el lugar de la otra persona y comencemos, mi amado, mi amada en el Señor, a confesar el pecado de la otra persona como si fuera mío, así como lo oíste. ¿A fin de qué? De provocar el perdón de parte del Señor, que sea manifestada la gracia del Señor y que venga una gran oleada de misericordia sobre esa persona y aún sobre nosotros mismos. Pero ojo, nosotros no podemos confesar el pecado y la maldición si no conocemos al autor de la vida y lo que dice su buena palabra. Por esto, mi amado, quiero recordarte que la palabra de Dios es la que nos refleja, la que nos muestra nuestro pecado. De hecho, yo veo en la escritura que Nehemías, cuando él oraba, no solamente le recordaba a Dios sus promesas, sino que al momento que Nehemías oraba y mostraba, le recordaba al Señor sus promesas, la mano interventora de Dios se manifestaba. Es decir, en medio de los problemas, en medio de los conflictos, en medio de todo momento de dificultad, hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera es alinearnos nosotros a la voluntad de Dios y si tenemos pecado, confesarlo y ponernos en el lugar de la otra persona y confesar su pecado. Pero el segundo punto es mantenernos en nuestra posición de hijos de Dios y clamar al Señor de la misma manera en la que hizo Nehemías. Y te lo quiero mostrar, vamos ahí mismo en Nehemías, capítulo 1, versículo 8. Mira cómo lo declara la Escritura. Te suplico que recuerdes lo que dijiste a tu siervo Moisés. Si me son infieles, los dispersaré entre las naciones. Pero si vuelven a mí y obedecen mis mandamientos y viven conforme a ellos, entonces, aunque se encuentren desterrados en los extremos más lejanos de la tierra, yo los volveré a traer al lugar que elegí para que mi nombre sea honrado. Qué hermosa palabra. Mi amado, date cuenta, Nehemías está diciendo: Señor, hemos pecado, hemos confesado el pecado, hemos vuelto a ti, por favor, ten misericordia. Pero ¿qué es esto, mi amado? Al momento de que nosotros le recordamos al Señor
sus promesas, el Señor nos coloca en la posición que Él mismo está esperando que siempre tengamos. Y es lo que dice en el libro del profeta Isaías: busqué a uno que se pusiera a favor, que se pusiera en la brecha de la tierra. Mi amado, cuando nosotros oramos a favor de las otras personas, cuando nosotros clamamos acerca de las personas que están involucradas en el conflicto que estamos viviendo, en ese momento, la mano poderosa, la mano interventora de Dios se mueve en nuestras circunstancias y se mueve a nuestro favor. Y yo tengo una pregunta. ¿Oras por tu familia? ¿Estás continuamente orando por la gente en la iglesia? ¿Estás continuamente orando por la gente que te fastidia, que te cae mal? ¿Estás orando por las circunstancias que hay en este mundo? Y aún te pregunto, ¿estás orando por tu pastor? Mi amado, mi amada en el Señor, la oración nos hace cercanos a Dios. La oración hace que conozcamos a Dios y Él se acerca a nosotros de tal manera de que nuestro vínculo con el Padre comienza a ser tan estrecho de que va a llegar el momento en el que tú mismo dirás: hijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué estás de mal humor? ¿Quién te ha estado quitando la paz? Y al igual, mi amado, la cercanía con Dios nos trae la revelación de un principio muy importante. Es el principio de ser cuerpo. Vuelvo a repetirlo. El principio de ser cuerpo. Te hago una pregunta más. ¿Qué tan cercano tú eres al cuerpo de Cristo? ¿Qué tan cercano tú eres al pastor? La cercanía con el pastor es realmente muy importante. No solamente cuando las cosas están bien, sino también cuando las cosas marchan mal. No asumas que el Señor le revela todas las cosas al pastor, porque no es verdad. Necesitamos cercanía, pues al momento de que tú me compartes el conflicto, podemos entrar en el principio del acuerdo y juntos clamar al Señor por una solución para su perfecta manifestación, mi amado. ¿Por qué? Porque en medio del conflicto, la angustia y la opresión no te van a permitir avanzar en fe, no te van a permitir enfocarte en el Señor y no te van a permitir tener paz. ¿Cómo lo sé? Por experiencia. Mi amado, quiero recordarte algo, o si no lo sabes, hacer hincapié en esto. Los problemas producen que bajes la guardia espiritual. Los problemas provocan que se generen muchos dolores en el cuerpo. Si tú eres de esas personas que habitualmente te duele aquí, te duele allá, seguramente eres una persona con diversos problemas no solucionados. Por tanto, mi amado, también quiero decirte, los problemas le abren la puerta gigantesca a Satanás. Y en el libro de Eclesiastés, capítulo 10, versículo 8, dice: el que hiciere hoyo caerá en él, y al que aportillare vallado, le morderá la serpiente. ¿Qué es esto? El que rompa la valla de protección, vendrá el enemigo y lo destruirá. Mi amado, tú y yo tenemos que ser conscientes de algo. Si tu voz no es escuchada por Dios, es decir, si tú no estás orando, entonces tu forma de solucionar los problemas
será malísima. Y no solamente será mala, sino que de manera recurrente se repetirán. Por eso, mi amado, es necesario acercarnos a Dios. Dios no nos va a rechazar. Por el contrario, Dios se va a agradar de nosotros y en medio del caos, Él nos ayudará a resolver el conflicto. Y de acuerdo a la palabra en el Salmo 20, dice que Él nos enviará ayuda desde su santuario. Él nos escuchará en el momento de angustia y Él nos respaldará, mi amado. Pero también quiero recordarte que cuando la mano bondadosa de Dios está sobre de ti, no necesitarás preocuparte por nada, ni por dinero, ni por la solución del problema, tampoco por que te falte entendimiento o conocimiento, o porque te falten contactos, o porque te haga falta protección. No, el Señor mismo proveerá todo el bien que tú necesitas para sacarte del lugar de destrucción. Amén. También, mi amado, algo que he descubierto. Cuando tú has determinado buscar al Señor en medio del conflicto, clamar al Señor en medio de los momentos de dificultad, Satanás se levanta. Mía se le levanta y Anem y Zambalat. Y quiero explicarte qué es cada uno de estos enemigos. Zambalat, mi amado, es tipo de aquella persona que se levanta para detener que tú cumplas tu propósito en Dios, que tú cumplas tus metas, que tú cumplas tu ministerio. Pero no solamente me refiero cuando digo metas, a las cosas de la casa del Señor. Me refiero a lo que tú te has planteado en tu trabajo, a lo que tú te has planteado como padre o como madre de familia. Mi amado, Zambalat tiene una característica. Busca venir a atacarte físicamente, psicológicamente y mentalmente. Zambalat usa la intimidación para bajarte el ánimo. Pero no solo eso, él busca destruir tu camino. Algo que descubrí en el Señor es que el espíritu de Zambalat tiene una característica extra. Y es que si tú no lo vences al momento de que viene el enfrentamiento, por el contrario, eres vencido por Zambalat, tu siguiente generación, tus hijos, tus nietos, tendrán que enfrentarse a ese espíritu demoníaco. ¿Y cuál es la paga, llamémosle así, o cuál es el fruto de Zambalat? Que se manifiesta en una generación donde no habrá fruto, donde habrá miseria, donde no habrá provecho en ninguna de las cosas. Ahora, por otra parte, el otro enemigo llamado Tobías, este enemigo representa a los traicioneros. Es decir, alguien que en un día estuvo contigo, alguien que en un día te dio la mano, alguien que en un día te estuvo apoyando, pero de repente te da la espalda y ya no está contigo. Y este tipo de Tobías lo vemos a lo largo de mucha parte de la Biblia, pero se manifiesta en muchos círculos. Se manifiesta en la iglesia, se manifiesta en la familia, se manifiesta en el trabajo, se manifiesta en la casa, se manifiesta en todos los círculos donde tú puedas estar. Pero Tobías trabaja de una manera muy peculiar. Tobías, mi amado, busca aplastar tus planes desde el área emocional. ¿Qué es esto? A fin de mostrar, de manifestar, perdón, una traición tan severa y tan dura que la agobia tu corazón y la tristeza frenen tu avance y corrompan tus planes. Amén. Ok, vamos a volver al punto central, los problemas. Cuando tú estás en medio de un conflicto, pero estás dispuesto a avanzar, es decir, no te importa que venga
el traicionero, no te importa que venga aquel que busca detenerte en el camino, al contrario, estás aferrado a avanzar, estás tomado del Señor para avanzar. En ese momento tú necesitas mantenerte bajo la cobertura del Señor. No buscar consejo fuera de la casa del Señor, es decir, tienes que estar bajo la cobertura del Señor y en unidad con tu pastor. ¿Por qué, mi amado? Porque bajo su cobertura, bajo la unidad con tu pastor, encontrarás consejo, encontrarás guía, encontrarás inspiración. Pero por el contrario, si te avientas a enfrentar las cosas espirituales sin estar bajo la cobertura del Señor, bajo la unidad con tu pastor, las cosas no creo que salgan del todo bien. ¿Por qué? Porque Satanás, recuerda, anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Qué obtenemos? ¿Qué ayuda obtenemos del pastor? ¿Qué ayuda obtenemos de parte de los hermanos cuando buscamos ayuda? Muy sencillo. El Señor habla a través de ellos y nos muestra, nos da una visión muy diferente de nuestro problema. ¿Para qué? Para que a través de esa visión espiritual puedas hacer un recorrido en tu propia vida o en ese hecho o en medio de ese conflicto, para que tú puedas analizar dónde están los muros derribados, dónde están las murallas destruidas, tal como lo hizo Nehemías. Nehemías, antes de construir las murallas, antes de hacer cualquier plan, él revisó de manera particular dónde estaban las murallas destruidas, dónde los muros estaban desbaratados. Y así nosotros tenemos que analizar toda fractura espiritual. Amén. Y ciertamente, mi amado, hay cosas que el Señor se las va a revelar al pastor, pero hay muchas más cosas que el Señor te las va a revelar a ti. Mismas, mi amado, donde hay escombros, donde hay ruinas en tu vida espiritual. Y al momento de que el Señor te habla, en ese justo momento tú las tienes que sacar a la luz, pelear contra eso que está, con lo que el Señor te está revelando. Pero no solo eso, muchas ocasiones, muchos de los conflictos que tenemos es porque no hemos restituido a alguien en el pasado, no hemos pedido perdón, no hemos cerrado alguna puerta, no hemos dejado de practicar algún pecado, etcétera, o tenemos alguna relación ilícita delante de Dios. Algo, mi amado, que tienes que tener bien puesto en tu corazón es el hecho de que en medio de los conflictos no debemos tener un doble ánimo. Vuelvo a repetir, en medio de los conflictos no debemos tener doble ánimo. Es decir, hoy yo decido hacer esto y mañana lo cambio y voy a hacer otra cosa. No. En el libro de Job, capítulo 22, verso 28, dice: determinarás a sí mismo una cosa y te será firme, y sobre tus caminos resplandecerá luz. Pero ahora, con esto en mente, quiero ir un poquito más allá acerca de los conflictos. Tú y yo sabemos cuando el que metió la pata fuiste tú, o en este caso yo, ¿verdad? Tú sabes cuando tú eres la fuente del problema. Cuando tú eres la fuente del problema, hermano, hermana, tienes algo que hacer rapidito. Discernir si Dios te está tratando en alguna área. Y automáticamente cambiar de actitud, buscar honrar, sea el Señor, a la autoridad, a las personas que te están rodeando. Es decir, tienes que enseguida comenzar a poner manos a la obra para solventar el problema. Pero también necesitamos entender algo.
Cuando estamos en medio del conflicto, nuestro carácter, nuestros arranques, nuestras acciones se vuelven nefastas. Por eso, en medio del conflicto, necesitas ir a humillarte delante de Dios. ¿Y qué es humillarme delante de Dios? No es ayunar precisamente, es me humillo pecho tierra, coloco mi cabeza al piso, le pido perdón al Señor, me arrepiento de mi maldad, me arrepiento de mi carnalidad. ¿Por qué, mi amado? Porque aún en la misma Biblia yo encuentro que todos los conflictos, oílo bien, todos los conflictos, la solución empezó cuando alguien se humilló al Señor. Amén. Por otra parte, cuando el problema es de otra persona, por ejemplo, tus papás, ellos que están emproblemados con algo, o en el trabajo, alguien que tiene un conflicto y que no sabe cómo solucionarlo. ¿Cuál es mi papel? Saber interceder por esa persona, pero también entender cómo le puedo ayudar. Quiero que recuerdes que Dios nos dio oídos y lengua de sabios para levantar al caído. No solamente para sentirme el muy allá y de que yo me la sé. No, esa no es tu posición. Volviendo a los conflictos. Cuando tú y yo decidimos resolver un problema, siempre habrá oposición. ¿Qué es esto? Siempre habrá alguien que te quiera desanimar más. Siempre habrá alguien que te quiera difamar. Siempre habrá alguien que te señale, que quiera destruir tus planes, pero ahí, justo en medio de ese momento de dificultad, de turbación, tu convicción, tu fe, tu esperanza, tu confianza tiene que ser mayor que lo que veas y oigas. ¿Vas conmigo? Pues recuerda que el poderoso está de tu lado y Él no permitirá que seas avergonzado. Eso dice la palabra. Los que confiaron en Jehová, su rostro no fue avergonzado. Aleluya. Mi amado, cuando Nehemías, y para ir terminando el mensaje, cuando Nehemías comenzó la restauración de las murallas, lo primero que él hizo fue reconstruir la unidad, reconstruir la fe, reconstruir la oración. ¿Con qué propósito, mi hermano? Para con la gente más cercana, que todos tuvieran el mismo sentir que él, que todos tuvieran la misma visión que él, el mismo deseo que él, el mismo sentir que él, para que juntos levantaran el vallado espiritual, para que juntos levantaran oración, clamor al Señor, guerra, a manera de que fueran reconstruidas las cosas. Pero ojo, aquí hay otro principio muy importante. Conforme vamos reconstruyendo, necesitamos colocar cerrojos y barras, así como lo escuchaste. Y si tomas notas, ahí ponle, tengo que levantar cerrojos y barras, y te lo quiero mostrar en la palabra. Vamos a Nehemías capítulo 3, versículo 3. Un ejemplo nada más. Dice, la puerta del pescado la construyeron los hijos de Sená. Colocaron las vigas, levantaron las puertas e instalaron cerrojos y barras. Aleluya. Repite conmigo, cerrojos y barras. Si nosotros esto lo traducimos al lenguaje del conflicto, vamos a entrar en lo siguiente. Si yo soy el problema, si yo soy el que metió la pata, si yo soy el que inicia el conflicto, mis cerrojos y mis barras deben ser cambiar mi actitud. ¿Amén? Pero también determinar no volver al chiquero, al
pecado que detonó el conflicto. Pero también, mi amado, punto número 3, asumir mi responsabilidad y ordenar todas aquellas cosas que hice mal. ¿Cómo empiezo? Ordenando mis sentimientos, ordenando mis pensamientos, yendo con el Señor, siendo totalmente honesto con el Señor y después yendo con la gente a la que he dañado a pedirle perdón. Ojo con lo que estoy diciendo. Dije perdón, no disculpas. En la Biblia, en este libro que tengo en mi mano derecha, no existe la palabra disculpas. Así que aquel que te diga, ay, es que tienes que ir a pedir disculpas, no, es ir a pedir perdón. Yo recuerdo hace algún tiempo cuando yo metí la pata en algo y me acerqué a aquel que era mi jefe en ese tiempo en el trabajo y le dije, oye, vengo a pedirte perdón. Cuando yo le dije eso, él se impactó muchísimo. ¿Cómo me pides a mí perdón si yo no soy Dios? Solo con que me digas que te disculpe es suficiente. No. En la Biblia, le dije, aparece la palabra perdón. No disculpas, perdóname. ¿A qué voy con esto, mi amado? Nosotros tenemos que pedir perdón. Amén. Ahora, si el conflicto, cambiando la arista, si el conflicto es de otra persona y yo simplemente estoy como espectador, como una tercera persona en el problema, ¿cuáles son mis cerrojos y mis barras? Muy fácil. Mis cerrojos y mis barras es mi compromiso como intercesor, mi compromiso de levantarle las manos a esa persona como lo hizo Aarón y Ur con Moisés. Amén. Orar por él o por ella, orar por las personas que están involucradas en el problema a fin de solventarlo. Amén. Volviendo a lo de los conflictos. Hay una gran realidad y es que no todos van a aceptar ni tu perdón, ni tu solución, ni tu cambio. ¿Cómo responder ante ese rechazo? Porque ciertamente quizás tú has pasado por ahí. ¿Cómo responder ante el rechazo de que yo quiero solucionar las cosas y la gente no quiere? Muy bien, muy sencillo. Y esto lo veo en el libro de Nehemías. Tener firme convicción y avanzar. Porque si Dios me abrió camino en algo, Él, el Señor nuestro Dios, seguirá trayendo transformación a mi vida y transformación a la vida de las personas que no están aceptando mi solución, que no han aceptado mi cambio, que no han aceptado entrar en acuerdo conmigo. Amén. Para terminar, algo que yo he observado en mucha gente de Dios, no voy a hablar de la gente que no está en Cristo, sino la gente que está en Cristo. Muchas veces en medio del problema llegamos con el Señor y le decimos, Dios, por favor, si me sacas de esta, voy a dar mis diezmos. Si me sacas de esta, en verdad, por esta, por el pescadito, Señor, por el pescadito, Padre, que voy a servir. Por esta, Señor, por favor, si tú me sacas de este problema, te prometo que voy a cambiar mi actitud. Te prometo que voy a buscarte más tiempo. Detente. Ojo, no lo hagas. La escritura en el libro de Eclesiastés me dice que aquel que promete y no cumple se vuelve transgresor. Mi amado, si tú vas a comprometerte con algo, con Dios, sea cualquier cosa, cerciórate de que sí lo hagas. Señor, si tú me sacas de esto, voy a hacer esto y lo haces, papacito. Señor, voy a hacer aquello, ya lo haces, mamacita. Nada de que, ya Dios me sacó. No, tienes que comprometerte con el Señor
y cumplir tus votos, porque eso es un voto. En medio del conflicto, los conflictos son unos de nuestros mejores maestros. ¿Por qué? Porque los conflictos nos enseñan a desechar aquello que de nosotros mismos nos sirve, pero también nos guían a adquirir nuevas habilidades y nuevos talentos. ¿Para qué? Ambas nos van a servir a no volver a repetir el conflicto. ¿Amén? Primero Dios, pronto voy a continuar con la segunda parte de este mensaje, pero antes de terminar, yo quiero que por un momento cierres tus ojos y oremos. Padre, en el nombre de Jesucristo, nosotros deseamos, Señor, que tú nos reveles, Señor, cuáles son esas áreas en nuestra vida que continuamente nos llevan al tropiezo, que continuamente nos llevan, Señor, a hacer las cosas más, a meternos en problemas, Señor. Y si nosotros, Padre, somos de aquellos que tenemos muchos dolores, revélanos cuáles son esos problemas que no hemos cerrado, que no hemos solucionado, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, ahora es tiempo de que honremos al Señor. Y por un momento quiero hablarte de las primicias, de los diezmos y las ofrendas. En la palabra del Señor encontramos que el Señor siempre nos va a multiplicar. Hay un problema continuo en el pueblo del Señor y son los problemas financieros. Los problemas financieros he descubierto que no ciertamente se resuelven orando, sino se resuelven echando mano de los principios del reino de Dios. Y uno de ellos es entregar al Señor mis diezmos. ¿Qué son los diezmos? El 10% de mi salario. ¿Qué son las primicias? El primer fruto de mi trabajo. Si a ti te pagan por quincena, mi primer quincena. Si te pagan por semana, mi primer semana. Amén. ¿Por qué, mi amado? Porque es tu primer fruto delante del Señor. Tengamos el privilegio de honrar a nuestro Dios con nuestros diezmos, nuestras primicias y nuestras ofrendas. ¿Qué son las ofrendas? Tu propia generosidad por honrar al Señor. Amén. Así que ahí, mi amado, levanta tus diezmos, levanta tus ofrendas, levanta tus primicias. Va a llegar el momento en las que tú las puedas colocar en el alfolí. Y si no sabes cómo, contáctame y platicamos cómo lo hacemos. Vamos a orar. Padre, hoy te entregamos nuestros diezmos, nuestras ofrendas y nuestras primicias, que suban delante de ti con aroma agradable, Señor. Yo no ofrendo ni diezmo ni doy mis primicias a un hombre, sino que lo hago a ti, Señor. En el nombre de Jesucristo, Señor, expectante estoy de tu gran bendición y multiplicación en mi vida financiera. En el nombre de Jesús, amén. Mi amado, qué bueno que llegaste hasta el final de la transmisión. Dios te bendiga, Dios te guarde. Primero Dios, nos conectamos el día de mañana para otro tiempo en el Señor, para poder estar teniendo un tiempo de oración. Dios te bendiga, Dios te guarde. Buenas noches.